Es joven, tiene apenas unos 14 años. Aún así, ya está comprometida para casarse. Al novio lo escogieron los padres y es varios años mayor que ella. Podemos imaginarla anticipando su boda con la típica mezcla de expectativa y reticencia de tantas novias. La vida de María es bastante normal hasta ese momento en el cual el ángel irrumpe y le anuncia algo totalmente inesperado, nada normal. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Sí, el Señor está conmigo, como lo está con todo su pueblo, los israelitas. Pero, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Por qué me está hablando a mí? Quisiera que estuvieran aquí mis padres o José. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. ¿El favor de Dios? ¿Dios se agrada conmigo, una joven y pobre mujer de un pequeño pueblo de Judea? Sé que Dios ama a mi nación, los israelitas, sé que somos su pueblo elegido, pero ¿el favor de Dios hacia mí? ¿Qué significa todo esto? Dios me ha elegido a mí, me ha enviado su mensajero y ahora me dice que no tenga miedo. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Qué? ¿Yo? ¿Un hijo? Cierto, estoy comprometida, pero José y yo no hemos tenido relaciones todavía. ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que yo soy virgen? Los compromisos en el mundo de esta joven son asuntos muy serios. La única salida es un divorcio formal mediante el cual el hombre devuelve parte de la dote. Y si la causa del rompimiento es adulterio, un delito obvio en las mujeres, no se devuelve ninguna dote y la mujer es expuesta a vergüenza pública. Se torna dependiente de sus padres y no tiene ningún medio de sostén para ella y su bebé una vez que ellos fallecen. Imposible. Yo no puedo tener un bebé, soy virgen, no quiero tener un bebé. No hasta que José y yo no estemos formalmente casados. Pensé que este sujeto me había nombrado como favorecida de Dios, no avergonzada públicamente por un embarazo no deseado. No comprendo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril y ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Ah, o sea que este no es un embarazo normal. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el Hijo de Dios conmigo, de mi cuerpo. Elizabeth es anciana, pero está esperando, como nuestra antepasada Sara, que concibió siendo anciana, como Ana, que tuvo a Samuel aunque era incapaz de concebir. Nada es imposible para Dios, pero será posible. ¿Seré yo la madre de nuestro tan esperado Mesías? ¿Será eso lo que Dios ha dispuesto? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Del temor y la confusión, atravesando el asombro y la pausada comprensión a la entrega y el compromiso, la vida de María nunca volvería a ser normal desde ese encuentro. Tampoco encontraría respuestas fáciles o fórmulas contra todo riesgo. La confusión y la comprensión, el asombro y la entrega se confundirían y chocarían dentro suyo por el resto de sus años.
Nos encontramos nuevamente con esta joven en su camino por los montes de Judá. La gente viaja en caravanas por seguridad, porque el viaje es riesgoso, 2 o 3 días de recorrido en terreno plagado de asaltantes. Pero al final del camino le esperan 3 meses de ánimo e intimidad con otra mujer embarazada, su prima Elizabeth. No está sola. Disfruta de la belleza de la comunión con otra persona que también está sensibilizada al trabajo asombroso y vivificante de Dios. En medio de la duda, las palabras de reconocimiento de su prima, inspiradas por el Espíritu Santo, son un bálsamo de afirmación. Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura en el vientre. Dichosa tú porque has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y así, con el anuncio del ángel y esta confirmación, comienza una nueva etapa en la vida de esta joven hebrea. Y en ambas revelaciones de Dios, mediante el ángel y mediante su prima, el ingrediente central es uno: bendita, favorecida, privilegiada. Por ello brota de labios de María una canción. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Ahora exploremos un momento. ¿Qué significan estos términos? Favorecida, dichosa, bendecida. ¿Cuándo en nuestro medio, en nuestro tiempo, se considera que alguien es bendecido? ¿Cuáles son los indicios esperados de bendición? Pensemos un momento. Alguien consigue un nuevo trabajo con mejor paga. Alguien se gana la lotería. Alguien está rodeada por personas que le quieren. Alguien se salva de un terrible accidente. ¡Qué bendición! Éxito, prosperidad, seguridad, cuentas bancarias, seguro médico. Estos son todos sinónimos contemporáneos de bendición, aún en nuestro vocabulario cristiano. El típico saludo entre muchos cristianos centroamericanos es un automático Dios le bendiga, una especie de encanto mágico, palabras que despejan las malas ondas. Y mientras nosotros nos encontremos seguros y bien alimentados, poco y nada pensamos en quienes no cuentan con tal bendición. Pero miremos la vida de María. Veamos de qué maneras fue bendecida ella. ¿Qué indicios de bendición marcaron su vida? Cuando llega la hora de dar a luz, no está en su pueblo, rodeado de una amorosa familia que la apoya y anima. Ni siquiera está en una vivienda digna de seres humanos, sino en una fría cueva. Y sus primeras visitas son unos pastores desconocidos. ¡Qué bendición! Cuando ella y José presentan al niño en el templo, escucha palabras de afirmación, pero entremezcladas con ella hay anticipos de profundo dolor. Una espada te atravesará el alma, dice Simeón en Lucas 2:35. Vaya promesa de bendición. Cuando se acabó el censo, no puede regresar a su pueblo con José y su pequeño hijo. En cambio, se ve forzada a acompañar a su esposo al exilio y a vivir como refugiada en la extraña tierra de Egipto, donde la lengua y la cultura son tan diferentes a las suyas. ¡Qué gran bendición! Más tarde, cuando su hijo va creciendo, él se torna cada vez más distante. Desde el día en que rechaza su regaño por haber desaparecido de la caravana que regresaba a Nazaret después del anual peregrinaje a Israel, diciendo, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Desde aquel día hasta el día en que ella y los hermanos de Jesús no logran verle por la multitud y él declara, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12:50. Esta deshonra pública, ¿se supone que es una bendición? Imaginen también sus sentimientos cuando ve cómo rechazan y se burlan de ese su tan especial primogénito.
Los hombres que escribieron los evangelios no nos cuentan mucho sobre María, ni retratan cómo vivenció ella las implicaciones de ser la madre de Jesús. Sospecho que una mujer relatora lo hubiera hecho. Pero lo que sí se nos dice repetidamente es que María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Lucas 2:19, Lucas 2:51. Obviamente María no puede mantenerse absolutamente indiferente frente a los rumores que circulan. Pasa con la gente indebida. Lo vimos con prostitutas. Está comiendo en casa de uno de esos traidores, un recolector de impuestos. Las acusaciones vuelan. Es un subversivo armando la sublevación contra el poder imperial y sus lacayos. ¿No sentiría ansiedad, tal vez aún desaliento? No es así que debían ser las cosas. Después de todo, yo pensé que era el Mesías el que liberaría a nuestro pueblo. ¿No se sentiría tentada a desconocerlo como hijo con tal de escapar del dolor, la vergüenza pública, la pérdida? Durante otra Pascua, toda esperanza de alguna sorpresiva intervención majestuosa y aplastante por parte de su hijo se desmorona. María se encuentra al pie de la cruz, atestiguando la ejecución de su hijo como el peor criminal, mientras la gente se burla de él y casi todos sus amigos huyen despavoridos. Y el relato de la bendita vida de María ni siquiera acaba allí. Otro de sus hijos, Santiago, que inicialmente no había reconocido a Jesús como Mesías antes de su resurrección, llega a ser líder de la iglesia primitiva, pero al poco tiempo él también es asesinado. María bendecida. Debe haber algún terrible error. Yo no veo prosperidad, seguridad ni éxito en la vida de María. Si esto es lo que significa ser bendecida, podríamos decir, prefiero nunca serlo. Tal vez a nosotros, a nosotras, como María, nos toca atesorar estas cosas, meditarlas en nuestros corazones, repasarlos en nuestras conversaciones. Porque una de dos, o Dios mintió mediante Gabriel y Elizabeth, y María no es verdaderamente bendita, o ser bendecido significa algo muy diferente en el diccionario de Dios y debería en el nuestro. ¿Cómo define Jesús mismo la bendición? Recordaremos Mateo 5. Benditos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Benditos los que lloran, porque serán consolados. Benditos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Benditos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Benditos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Benditos quienes trabajan por la paz, porque serán llamadas hijas de Dios. Benditas y benditos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. En el diccionario de Dios, la bendición se encuentra al insertarnos en la agenda vivificante de Dios para todo lo creado. Tiene mucho más que ver con los propósitos de Dios que con nuestro bienestar personal. Tiene mucho más que ver con el reino de Dios y su justicia que con nuestra propia seguridad. Tiene mucho más que ver con entregarnos que con ganancia personal. Dios ansía que la creación toda sea buena como lo fue en el principio. Dios le dio a Israel una ley que proveía las condiciones y garantías mínimas de vida plena para todas las personas y relaciones amorosas y respetuosas con el resto de la creación. Dios envió profetas que instaron al pueblo a reentablar relaciones sanas con Dios, los unos con los otros y con todo el orden creado. Y Dios finalmente envió a su propio Hijo para reparar las relaciones y restablecer el reinado de Dios entre sus criaturas. María entonces es bendecida en que al someterse a la voluntad de Dios, desconcertante, desestabilizante y aún dolorosa,
ella se hace parte del trabajo reconciliador de Dios en el mundo. Una mujer pobre, una perdedora en los ojos del mundo, ella es favorecida en la economía divina. En el Imperio Romano ella es una doña nadie, un miembro insignificante de un pueblo relegado que solo es valorado por los impuestos que aporte a los cofres del imperio. Pero en los ojos de Dios, ella es una agente activa y valiosa de la misión de Dios. Su espíritu le otorga a ella, no a los líderes políticos en el palacio de Herodes, ni a los líderes religiosos en Jerusalén, le otorga a ella el espíritu, una visión de la justicia que hace palpitar el corazón mismo de Dios y un papel vital en hacerla visible, no con ejército ni con espada, sino por el Espíritu de Dios. Así que María medita sobre estas cosas en su interior y un canto profético brota de sus labios, un valiente Magnificat, recordatorio y proclamación de que Dios no es indiferente al clamor del pobre, no importa cuánto se esfuercen los poderes de este mundo para sofocarlos. ¿Y qué significa todo esto para nosotras y nosotros? Ninguno aquí tiene 14 años. Supongo que más o menos la mitad somos mujeres. Ninguna de nosotras ha concebido siendo virgen. Es altamente improbable que alguna de nosotras dé a luz en una cueva, aunque algunas de nosotras tal vez seamos refugiadas en un país extraño. Ninguno de nosotros atestiguará la crucifixión literal de un hijo o una hija. Entonces, ¿la vida de María tiene algo que enseñarnos? Sé que coincidirán conmigo en que sí. Si tenemos 24, 44 u 84 años, Dios quiere involucrarnos, como lo hizo con María, en su proyecto dador de vida. No nos toca armar el plan maestro, eso afortunadamente está en sus manos. Y lo más probable es que ni siquiera entendamos ese proyecto a cada paso del camino. Experimentaremos confusión, también desaliento. Muy probablemente suframos pérdida y dolor. Levantar espejos a una sociedad abocada empecinadamente al logro autosuficiente, a la indiferencia sistémica, al autoengaño y la negación del dolor, del pecado y de la finitud, no es buena fórmula para ganarse amigos e influencia. Muchos sueños podrán quedar irrealizados. Muchas cosas en la vida podrán demandar dolorosa meditación. Tal vez se nos requiera no aceptar la realidad tal como actualmente está construida como algo dado, incambiable, dentro del cual se concibe que el único papel de la gente es aprender a navegar con destreza para no hundirse, sino vivir en cambio a la luz de un relato mayor, que intencionalmente se expande desde la creación hasta la recreación en las manos amorosas y justas del gran hacedor de la historia. En suma, nuestras vidas adquieren propósito cuando las insertamos dentro de los propósitos de Dios, propósitos de vida plena, de justicia real para todas las personas. Y cuando nos vinculamos con otras personas para quienes estos propósitos son centrales. No somos llamados al heroísmo de llaneros solitarios, sino a la riesgosa fidelidad diaria y comunal animada por el Espíritu. Y somos verdaderamente bendecidas y bendecidos en el legítimo sentido de la palabra, cuando como María sometemos nuestra voluntad a la de Dios diciendo, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Amén.